Bendiciones y saludos. Qué bueno podernos conectar en nuestro podcast Casas Vivas. Este es un tiempo de mucha urgencia para poder edificar en la vida de cada uno de ustedes. Estamos um, iniciando este espacio donde tendremos de alguna forma u otra temáticas un poco profundas que hemos tocado tal vez en nuestra casa en Piedras Vivas, en el lugar donde nosotros por gracia del Señor pastoreamos, y vamos a tocar esos puntos para tal vez aclarar ciertas dudas y poder edificar en el cuerpo de Cristo. Hoy vamos a tocar la temática de la regeneración y del nuevo nacimiento, y yo sé que es una temática que es muy necesaria comprender y que sé que va a traer edificación a la vida de las personas hoy. Dice la escritura ahí en Juan 3, 1 al 8, de la siguiente forma. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo Nicodemo, perdón, sabemos que eres un maestro que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. De veras, te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo que ya soy viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con los que nacen del Espíritu. Es interesante porque esto es parte de la fundamentación o fundamentos de la fe. Nosotros como creyentes debemos saber que vivimos bajo la gracia del Señor en un nuevo pacto y que somos una nueva criatura, somos una nueva creación, regenerados, hechos santos, justificados por la fe. Y son aspectos que a veces nosotros escuchamos demasiado. Yo creo que son de los temas que más escuchamos y a veces nosotros hablamos de somos justificados por la fe, somos salvos por la gracia y tantas cosas, pero ignoramos lo que significa y lo que implica lo que estamos enseñando. Y nosotros simplemente no queremos proyectarnos, nunca ha estado eso en nuestros corazones, como que las personas que dominan este tema. Simplemente queremos arrojar luz y de paso, si a usted le parece interesante esta temática y usted quiere aportar, puede hacerlo de una manera respetuosa, claramente, pero simplemente queremos dejar un espacio donde esta nueva generación pueda tener un entendimiento acerca de las cosas que enseñamos. A veces damos por hecho que todo el mundo entiende. Yo creo que ese es el error más grande que cometemos en el momento de predicar, que nosotros predicamos pensando que todo el mundo nos va a entender y que lo que yo estoy diciendo todo el mundo lo comprende. Y en ocasiones expresamos cosas o decimos, ¿verdad? Algunas palabras y utilizamos algunas expresiones o enseñamos algunas cosas que damos por sentado que la gente que está sentada frente de nosotros lo entiende. Y nosotros pensamos que porque la gente nos dice amén, pues ciertamente la gente lo entiende, pero amado, yo he entendido algo en este tiempo que el Señor me ha permitido dentro del ministerio desde mis 18 años, ya tengo 35, que a veces nosotros certificamos cosas con un amén que ignoramos totalmente. A veces decimos amén para quedar bien con el predicador o para que la persona que esté a nuestro lado de cierta manera crea o piense que estamos demasiado conectados con lo que el predicador dice, y no lo estoy diciendo a modo de juicio y no estoy diciendo que todo el mundo que dice amén, por favor, ciertamente lo hace por esa razón, pero en su gran mayoría a veces certificamos con un amén cosas que no conocemos. ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos al grano. ¿Qué es nacer de nuevo? Mientras que la justificación
Es una declaración de un juez que nos hace justo al pecador que cree. Esa es la justificación. Ya hablamos de la justificación sin todavía faltaba, pero te lo voy a dar ahora. Esto es un nugget, esto es un bonus. La justificación es el acto soberano por el cual Dios declara como juez justo al pecador que cree, lo declara justo. La regeneración o el nuevo nacimiento entonces es el acto de creación de un creador omnipotente. ¿Escuchó bien? El nuevo nacimiento, el acto de la regeneración, es un acto de la creación de un creador omnipotente. Vamos a explicarlo de esta manera. No hay nada más hermoso que nacer. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de tener un hijo y somos padres, sabemos lo hermoso que es el nacimiento. Cuando somos engendrados o nacemos de forma natural, comenzamos a existir y a vivir. Desde ese momento inicia un proceso y ese proceso va progresando y nada es igual. Tú vas a ver que ese niño primero está en un proceso en el vientre, luego de esos 9 meses nace el niño, pero el niño no se queda balbuceando todo el tiempo. El niño no se queda gateando todo el tiempo. El niño no pide comida a gritos, sino que hay cambios, ¿no? Hay una progresión en la vida de este niño, progresivamente hay cambios dándose, hay un proceso de madurez y nada es igual. Es algo tan similar en lo espiritual. Nacer de nuevo no es entonces obtener algo que no teníamos antes. ¿Escuchó bien? Nacer de nuevo no es obtener algo que no teníamos antes, sino que es convertirnos en algo que nunca fuimos. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es obtener algo que yo no tenía antes. Hay personas que piensan que el nacimiento de nuevo implica o significa pues que antes yo hablaba malo y ahora no. Yo antes fumaba, ya no fumo. Antes consumía pornografía, ya no la hago. Y entonces pensamos que un cambio de conducta es el sinónimo de un cambio de naturaleza. Ojo aquí, pensamos que nacer de nuevo tiene que ver con que yo no hacía unas cosas que ahora estoy haciendo. Pero nacer de nuevo no es obtener algo que yo no tenía. Es convertirme en algo que nosotros nunca fuimos. Y esto es poderoso, porque el nacer de nuevo es una obra del Espíritu de Dios soberanamente. Entonces este nuevo nacimiento se da o se comienza a ver con algo que nosotros nunca fuimos. Ahora comenzamos a vivir una vida por la cual nunca habíamos vivido antes. Y esto es algo que nos debe de dar paz, porque pensamos que nacer de nuevo tiene que ver con hacer una cantidad de ejercicio y de cosas para el Señor. Y la gente se envuelve, no, porque yo nací de nuevo. Yo antes no oraba, pero ahora le meto 5 horas de oración. Nada malo con orar. Está bueno orar. Qué bueno que puedes orar 5 horas. Pero el nuevo nacimiento no es algo que dejaste de hacer que ahora haces. Es ser alguien que nunca fuiste. Y esto es un proceso. ¿Escuchó bien? El que nace de nuevo entra en un proceso. Así como un niño comienza ese proceso progresivo en sus etapas de crecimiento, este que es nacido de nuevo del Espíritu también comienza un proceso. ¿Y cuándo esto termina, mi querido Pastor Luis? Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, hasta que la medida que demos sea Jesús mismo. Ojo aquí, por favor. Ya que el nuevo nacimiento no es como un nacimiento, es un nacimiento. Lo que nace del cuerpo, mira lo que Jesús dijo, lo que nace del cuerpo, cuerpo es, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3:6. Podemos definir entonces la regeneración o el nuevo nacimiento como lo siguiente. La regeneración es un acto soberano de Dios en el que Él nos imparte una nueva vida que es de carácter espiritual.
Y a estos nosotros le llamamos nacer de nuevo, usando el lenguaje de Juan 3 del 3 al 8. En el nuevo nacimiento es Dios quien nos engendra y esto es poderoso y a su vez es visible. Es un acto de Dios mismo. Y hay dos aspectos y hay preguntas que a veces nosotros no nos contestamos porque pensamos que nacer de nuevo tiene que ver con que yo haga una cantidad de ejercicios y nacer de nuevo es que yo cambie la conducta. Yo antes no mascaba comía chicle, ya no. La realidad es que tú puedes cambiar la conducta, pero si la naturaleza no ha cambiado, nada pasó ahí. Entonces el problema es que nosotros no hemos entendido lo que es el nuevo nacimiento porque nosotros comenzamos a tratar de indagar unos aspectos demasiado profundos en ello y no vemos lo práctico y hermoso de esta realidad. ¿Cómo yo sé que yo nací de nuevo? Esto es una pregunta válida. Esto es una pregunta que requiere de una contestación. Y lo primero que debo de contestarte es que hay dos aspectos que nos deja saber que alguien ha nacido de nuevo. Si no tiene que ver con práctica, ejercicios ahí de ultratumba. Si nacer de nuevo no tiene que ver con un cambio de conducta, sino de naturaleza. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien ha nacido de nuevo? ¿Cómo yo sé que yo nací de nuevo? Número uno, ya la persona no vive en pecado. Y yo sé que el tema del pecado es un asunto que le tenemos, pero pavor y miedo, y lo cogemos con pinza y le tenemos nuestras propias definiciones y le tenemos nuestros propios allá conceptos de cómo debe de ser, porque no voy a hacer que alguien se me vaya a ofender. Pero el pecado, armatilla, significa errar del blanco y todos en algún momento estuvimos viviendo una vida que erraba de aquello a lo que era el propósito de Dios. Mira lo que dice Juan o Primera de Juan 3:9. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él y él no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Escuche por favor. Un asunto es cometer algún pecado y otro muy distinto es practicar un pecado. Hay personas que dicen, no, pues yo no soy nueva criatura, yo no he nacido de nuevo, no he sido regenerado porque yo cometo errores. Y este es el punto de la santidad que lo vamos a tocar en otro podcast, tal vez acompañado con alguien más, o la santificación. Y pensamos que no lo somos porque yo cometo errores. Tú escuchas gente que te dice, pues es que el problema es que yo no soy santo, mano. El santo solamente hay uno. Pero es un poquito incongruente porque cuando vamos a la escritura, Pablo le menciona a la iglesia de Corintios, por ejemplo, que ellos son los santos. Una iglesia que tiene inmoralidad sexual, se denuncian en cortes públicas, están escogiendo por gustos y disgustos. Entonces, ¿qué tiene que ver con santidad? Santidad no tiene que ver con que tú seas 100% correcto en todo, sino que santidad tiene que ver con que has sido separado por Dios para un propósito, en fin, la cual es expresar a Cristo en el tiempo en el que estás. Entonces, un asunto del pecado es uno es diferente es cometer un pecado y otro muy distinto, practicar un pecado. Ojo allí, lo dice Primera de Juan 3:9, yo no me estoy inventando esto. Una regla hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Nosotros no podemos darle interpretaciones personales al texto. El texto se interpreta por sí mismo. Y dice la Biblia, Juan en esa carta dice que el que practica pecado no es de Dios. Una cosa es cometerla y otra muy distinta, practicarla. Uno tiene que ver con un asunto, con asuntos aún no gobernados por el Espíritu, y otro es un estilo de vida gobernado por las tinieblas. ¿Escuchó? Cometer un pecado y practicar un pecado son dos cosas totalmente diferentes. ¿Usted puede nacer de nuevo y cometer alguna falta? Sí. ¿Usted puede nacer de nuevo y practicar pecado? No. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver
El cometer pecado tiene que ver con esos asuntos que no están siendo gobernados por el Espíritu Santo. Eso es todo. Erramos, fallamos, porque no hay un gobierno del Espíritu en este asunto. Ahora, ¿qué es practicar un pecado? Cuando es un estilo de vida que está gobernado por las tinieblas. No es un estilo de vida gobernado por el Espíritu. No es el Espíritu quien gobierna ahí. No es el Señor quien gobierna ahí. Lo que gobierna es la carne, todo lo que quiero hacer. Estoy gobernado por mi propia concupiscencia, estoy desenfrenado. Y ese es el carácter de un hombre natural, que también vamos a hablar acerca un poco de lo que es el hombre natural, el carnal, el espiritual, hacer la diferencia entre unos y otros, porque a veces tenemos un problema en el momento en el que vamos a hablar de esto y es necesario que toquemos estos temas porque a veces nosotros decimos, y el que está en Cristo, nueva criatura es, y la gente piensa que ser nueva criatura y dice, y las cosas viejas pasaron, y bueno, pues ya yo no hago esto y ahora hago lo otro. Y la realidad es que nacer de nuevo no es dejar una cosa para hacer otra. Nacer de nuevo es dejar un estilo de vida muerto para comenzar a vivir una vida que es santa y que viene a inaugurarse dentro de nosotros y que comenzamos en un proceso de formación y de transformación. ¿Escuchó? Y en ese proceso de formación y de transformación, ¿vamos a cometer errores, mi gente? Claro que sí. El que no los cometa, que me dé su autógrafo. Este que está aquí comete errores también en materia en el momento, falla el blanco, pero son los asuntos donde vamos en oración y le permitimos al Espíritu que gobierne esas áreas. Lo diferente es practicar el pecado, que es típico de un hombre natural, que no está siendo gobernado por otra cosa que no sea su propia carne y su propio entendimiento. El nacido de nuevo, en su nueva naturaleza, odia los asuntos del pecado, mientras para quien no, es algo totalmente normal. Usted lo va a escuchar. ¿Cómo yo sé que alguien nació de nuevo? Porque hay asuntos que ya dejan de ser normales en él. Hay asuntos que dicen, no, todo el mundo lo hace. Esto no, el que ha nacido de nuevo ya ha comenzado a vivir por una vida que nunca ha vivido y se da cuenta que esta vida por la cual está viviendo no opera según el sistema en el que está. Esto no es, lo hace exclusivo, esto no lo hace excluyente, esto no lo hace un tipo de persona encerrada, sino un tipo de persona conocedora, consciente de que la vida que está viviendo es más trascendente que las cosas que están ocurriendo a su alrededor. El hombre natural, y según Pablo, es alguien que es insensato, alguien que es rebelde, alguien que es extraviado, esclavo de la concupiscencia y de los deleites perversos. ¿Dónde está eso? Tito 33:7. Todo pecado viene del perverso. Deseo, al poner el deseo de ponerse a sí mismo en lugar de Dios. ¿Escuchó? Todo el pecado viene de lo perverso y es el deseo de ponerse a sí mismo en el lugar de Dios. No hay gobierno. Es universal, ya que todo el mundo sufre de esa realidad. Pero el nacido de nuevo ama a Dios y vive conforme al carácter de Él, ya que es dirigido por el Espíritu Santo. Escuche esto. ¿Cómo alguien ha nacido de nuevo? Como cuando ahora esto que es universal no lo afecta. No es perverso. Tú no estás viendo que la persona que ha nacido de nuevo se pone a sí mismo en el lugar de Dios. Dios es el Señor de su vida y Él está viviendo por medio de esa vida que está reinando en su corazón. Todo esto es interesante, ¿no? El nacido de nuevo no pone caras raras. No tiene esta mirada así media extraña, no habla raro. No dice palabras ahí medias extrañas para que la gente diga, wow, qué súper espiritual. El nacido de nuevo comienza a vivir por una vida que es superior a todas las clases de vidas que hay existentes y expresa de una manera práctica lo que está pasando en su corazón. Inevitablemente la gente dice, algo ha pasado con esa persona. Segundo, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Porque hay una manifestación del fruto del Espíritu.
Otro resultado de la regeneración lo menciona Pablo cuando habla del fruto del Espíritu. Es decir, el resultado en la vida que produce el poder del Espíritu Santo al obrar en todos los creyentes. En cambio, mira lo que dice Pablo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, no demonio propio, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22 al 23. Si hay verdadera regeneración o nuevo nacimiento, estos elementos del fruto serán cada día más evidentes en la vida de las personas. Nacer de nuevo, escúchame por favor, depende de Dios, no de la voluntad del hombre. Nacer de nuevo depende de la voluntad de Dios y no del hombre. Esto es lo que Jesús dijo en ese momento a Nicodemo. El que nace del cuerpo es cuerpo, el que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo aquel que nace del espíritu. La palabra viento es en el griego neuma, que significa espíritu, aliento. Ese viento que sopla donde quiere, hasta el menos improbable puede ser salva. Escucha, por favor, lo voy a volver a repetir. Esa palabra viento es neuma, que significa aliento o espíritu. Ese viento sopla donde quiere. Hasta el menos improbable puede ser salvo. Ningún hombre la controla o la dirige. Hasta el corazón más duro se resisten. Por ejemplo, Pablo dijo esto. Y así que lo podemos ver de esa manera. Hasta el corazón más duro queda atrapado por esta realidad. Lo importante no es cómo ese viento sopló, sino el efecto que produce. Charles Letier habló en su libro Justificación y Regeneración lo siguiente, y yo lo voy a citar. El nuevo nacimiento es un misterio, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Esto es algo sorprendente, ya que no sabemos quién será o quién va a ser el próximo. El Espíritu Santo podrá estar obrando en una persona como en 3,000 a la misma vez. Es por eso que lo que comercializan el evangelio se atreven a predecir quién tomará la decisión para Cristo. Wow, lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo podrá estar haciendo la obra en 3,000 como en 3 personas. Es por eso que algunos comercializan el evangelio y se atreven a predecir quién tomará la decisión por Cristo. Esto es un asunto del Espíritu. La profecía de Ezequiel también predice esta obra soberana de Dios de la regeneración o el nuevo nacimiento. Dios prometió un tiempo en el futuro cuando daría una nueva vida espiritual a su pueblo. Dice, yo les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Yo les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezequiel 36, 26 al 27. El nuevo nacimiento o la regeneración es despertar la vida espiritual en nosotros que nos lleva de la muerte a la vida espiritual. La ley apuntaba la condenación del corazón, pero el Espíritu vino a despertarnos y a dirigirnos a lo que Cristo hizo. La gracia y la verdad se hicieron carne para dar una nueva vida a todo aquel que en Él cree y lo recibe. No te dieron una vida extra, ojo aquí, te dieron una nueva vida. Usted no pasará a ser un cristiano rehabilitado, sino una nueva criatura. Y eso de la nueva creación lo vamos a estar estudiando en el próximo Casas Vivas Podcast. Por el momento, esto es todo. Es bueno entender que nacer de nuevo es algo que es de carácter espiritual. Nacer de nuevo es Dios mismo dándonos una nueva vida por medio de su Hijo, por la cual nosotros comenzamos a vivir.
No sé si no has tenido la experiencia de conocer a Jesús o invitar a Jesús a tu vida. Él no te ofrece una vida extra. Él no te ofrece una vida rehabilitada donde siempre vas a estar dando tumbos en la vida, sino una nueva vida donde vas a comenzar a caminar por ella, a conocerla, a ser formado y transformado en este proceso glorioso. Vas a enfrentar momentos difíciles, vas a enfrentar momentos adversos, vas a enfrentar tantas cosas, pero esta nueva vida no te garantiza ni te inmuniza ante las situaciones, sino que te mantiene firme en una verdad que trasciende nuestro propio entendimiento. Te dejo, será hasta el próximo podcast. Bendiciones.